Hoy. Hola, buen día. Ahí Hola, está. doctor. Buenos Buen días. día. Muy bien. Buenos días a todos. Un gusto el poder saludarlos. El día de hoy nos acompaña el doctor Núñez para darnos una sesión en tema del ajuste de las insulinas que vamos a tener pronto en cuadro básico. Es muy importante que prestemos atención a las recomendaciones que nos realizan, los intercambios que tenemos que realizar entre una presentación a otra, e igual si tienen dudas o situaciones particulares, no duden en compartirlas. Eh, Ujú. por el momento, pues ahorita cedo la palabra al doctor Núñez, sin antes agradecer mucho su participación. Adelante, doc. No me ha compartido, autorizado. Gracias. Ahí está. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora, de nuevo. Y buen día a todos. Es una muy buena oportunidad para saludarlos y revisar un tema que va a ser de interés para todos en los siguientes días, dado que próximamente se estará incluyendo al cuadro básicos una nueva tipo de insulinas y de esto vamos a platicar. Miren, nosotros tenemos actualmente en el cuadro básico esta insulina que se llama Levemir. Ustedes recordarán que esa insulina, cuando nosotros la preparábamos, salía un pivote hacia afuera. Esta es una pluma que se llama Flex Touch, la de Levemir. La actual es una pluma que se llamaba Flex Pen, la verde de arriba, la de abajo se llama Flex Touch. ¿Por qué? Porque si a esta jeringa yo la preparo, le pongo la dosis de insulina que se requiere y si la coloco la aguja, esa pluma ya no requiere que el paciente presione y haga fuerza para vaciar su contenido. A esta solo basta con mantenerle presionado, ya no hay un pivote que sale, ya se vacía fácilmente, pero sí yo les he propuesto a todos que por favor le informemos al paciente que dure más de 6 segundos para que la insulina se vacíe dentro del tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, vamos a migrar de una vieja insulina llamada de Levemir, que fue lo mejor en su momento, a una nueva insulina moderna, análogo de insulina de segunda generación, donde el dispositivo es distinto. Por ahí les van a hacer llegar los dispositivos para que lo conozcan antes de que llegue la insulina. Eso es lo ideal. A un dispositivo nuevo, fácil de aplicar, que garantiza que estamos aplicando las dosis de insulina que aquí dice. ¿Ok? Entonces, tenemos una insulina vieja que se llamaba Levemir a una insulina nueva que se llama Degludec. ¿Ok? Esa es la parte basal. Y sobre esto hay un tema muy interesante. Observen que es verde y también es verde. Cuando un paciente, nosotros le preguntamos en la consulta qué insulina se está aplicando, y si no recuerda el nombre, nosotros vamos a asociar el color. El color verde, tanto de Levemir como de Tresiba, corresponde a una insulina basal. Esto significa que el paciente utiliza una insulina de aplicación una vez al día y que tiene un efecto largo. ¿Ok? Esta es la segunda insulina que se va a cambiar en el cuadro básico, Novomix, que es el viejo dispositivo, y a una nueva insulina que se llama Ryzodec. Ryzodec también es FlexTouch, es el mismo dispositivo, es la misma forma de aplicación, contiene lo mismo, pero es una insulina más moderna. Esta es de segunda generación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta sesión? Analizar los escenarios clínicos para cambiar de insulina aspártica, la vieja insulina, a las nuevas insulinas de segunda generación que les estoy comentando justamente. Y esta es la agenda que quisiera tratar con ustedes. En la medida que vaya pasando el tiempo, esta sesión lo podemos discutir con gusto. Miren, antes de empezar, quiero recordarles que los objetivos actuales del tratamiento de la diabetes, incluyendo con insulina, son prevenir o retrasar las complicaciones y mantener la calidad de vida del paciente. Pero eso requiere un control de la glucosa y de los factores de riesgo cardiovascular. Requiere además un seguimiento regular y de manera muy importante, un enfoque centrado en el paciente
para fomentar su participación en las actividades de autocuidado. No podríamos nosotros tener resultados positivos si no incluimos la participación del paciente con el autocuidado, con el autocontrol, porque esta insulina, aunque sea de segunda generación, sea muy potente, sea muy buena, muy eficaz y muy segura para el paciente, no va a funcionar si el paciente no se monitorea la glucosa, no adopta nuevos cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicio. ¿Ok? Y creo que esto nos va a dar pie, ya que lo digo, a informarle al paciente que vamos a migrarlo a una nueva insulina y que el dispositivo es más eficaz, es nuevo y que la insulina es más efectiva. Es una insulina de segunda generación y que por lo tanto valdría la pena retomar un plan de cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicio, además del automonitoreo. También vale la pena recordar que las metas de control glucémico, de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, son de 80 a 130 en ayuno y de 80 a 180, 2 horas después de desayunar, 2 horas después de comer y 2 horas después de cenar. Pero se refiere 2 horas después si el paciente empieza a comer a las 8, el primer bocado, a las 10 son las 2 horas, invariablemente lo que haya tardado en tomarse su desayuno, comida o cena. ¿Ok? Otro dato de interés es las metas de hemoglobina glicosilada. Recuerden que aunque la Asociación Americana de Diabetes y el Colegio de Endocrinólogos Clínicos, la Federación Internacional de Diabetes proponen que la mayoría de los pacientes adultos podrían tener una hemoglobina glicosilada menor a 7, hay condiciones especiales en muchos adultos, pacientes adultos, que podría ser la hemoglobina glicosilada un poco más flexible. Por ejemplo, doña Chuyita, que tuvo una isquemia cerebral transitoria, don Luis, que ha tenido hipoglicemia por las mañanas, tal vez podríamos nosotros ser menos agresivos y a esa población adulta mayor que no está tan saludable o que ya tuvo un evento cardiovascular aterosclerótico o que tiene episodios de hipoglicemia, podríamos ser más flexibles. ¿Por qué? Porque si somos muy intensivos, nosotros podríamos incrementar el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. ¿Ok? Bien. Entonces, la primera pregunta podría ser, ¿cuándo insulinizar? De acuerdo con el Colegio de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Americana de Diabetes, podríamos definirlo así, puntualizarlo así. Primero, cuando al diagnóstico tenemos un paciente con una hemoglobina glicosilada mayor al 10% y una glucosa en ayuno mayor a 300 miligramos por decilitro. Pero a la vez podría, con ese caso, con esos datos, o un paciente sin los datos previos, que un paciente que presenta síntomas inequívocos de hiperglucemia, evidencia de catabolismo o cetonuria, ese paciente debería ser insulinizado. Si a un paciente en fase catabólica, con hiperglucemia, en ayuno capilar o una hemoglobina glicosilada arriba del 10%, yo le inicio DAPA. Bueno, en la sola condición metabólica del paciente al adicionar dapaglifosina podría condicionar una cetoacidosis diabética. Ese paciente se encuentra en fase catabólica, no hay insulina para metabolizar la glucosa, el paciente está utilizando vías alternas para obtener energía, en este caso lipólisis, y por lo tanto adicionar dapaglifosina puede inducir cetoacidosis diabética. Y no es la DAPA, sino la vía metabólica o la condición metabólica en la que se encuentra el paciente. Ese paciente debe ser insulinizado. Pero también hay otras condiciones menos severas, como cuando el paciente se encuentra en tratamiento con antidiabéticos orales, pero no alcanza las metas de control. Esos pacientes que están con sitagliptina, con metformina, con una dosis extra de metformina, con dapaglifosina, con pioglitazona o incluso glibenclamida o glimepirida. O sea, tienen citametformina y aparte DAPA, ya son tres. Sitagliptina, metformina, aunque sean dos medicamentos en una tableta, son dos medicamentos. ¿Qué dice el Colegio de Endocrinólogos Clínicos en su algoritmo para el control y tratamiento de las complicaciones de la diabetes? Dice en la parte inferior derecha que si un paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor al 10%, una glucosa en ayuno mayor a 300 miligramos por decilitro o síntomas inequívocos de hiperglucemia, debe considerarse iniciar con una insulina basal.
Sin embargo, también dice que habría que considerar la inclusión de un análogo de GLP-1. Pero en este momento nos ocupa el hecho de que podríamos estar insulinizando al paciente. En caso de que no alcancemos las metas, dice la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, deberíamos iniciar con una insulinización basal. Pero fíjense lo que dice. Aquí se trata de pacientes que ya se encuentran en tratamiento con antidiabéticos orales. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada menor a 8%, no 9 ni 10, 8, ese clásico paciente que tiene 10 años con diabetes o 5 años con diabetes con sitagliptina, metformina y DAPA y dosis extras de metformina, habría que insulinizarlo con una insulina basal. En ese caso, se subpropone 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo de peso. ¿Y qué pasaría si el paciente tiene más de 8 de hemoglobina glicosilada? Se propone 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo de peso. Y dice además la Asociación Americana de Endocrinólogos, bueno, si no alcanza usted la meta, llévelo a tratamiento con bolos preprandiales, es decir, aplicar insulina de acción rápida antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Pero también dice, si usted está insulinizando, ya sea con insulina basal o insulina rápida en bolos preprandiales, considere que el paciente puede experimentar hipoglicemia y definen ellos como una disminución de la glucosa a menor a 70, que requiere que se resuelve tomando alimentos. Pero si la glucosa disminuye de 50, entonces iniciamos tratamiento con la regla de los 15. Tal vez recuerden, yo tengo un poquito de agua, un paciente con menos de 50 de glucosa, un poquísimo de agua, 3 cucharaditas de azúcar de mesa, cada cucharadita son 5 gramos, las 3 son 15 gramos de glucosa, disueltas en muy poco agua, se la toma el paciente, se espera 15 minutos y vuelvo a medir la glucosa. Si la glucosa capilar sigue abajo de 50, repito los 15 gramos de glucosa y me espero 15 minutos. Si no se resuelve, debe ir al servicio de urgencias. Si se resuelve, sube 70, ya puede tomar alimentos para garantizar que esa hipoglicemia no vuelva a presentarse. Es la regla de los 15. ¿Ok? Vamos entonces a la cosa nuestra. Miren, estos son los tipos de insulina que hay actualmente. Vean, por ejemplo, en la parte superior los análogos de insulina, es decir, aquellas insulinas que son muy similares a las producidas por el cuerpo humano, ¿no? En este caso se encuentra la insulina aspártica. Es una insulina rápida. Si observan, el mecanismo de acción se administra y tiene un pico y luego una caída. Pero también están las insulinas humanas que ya no se usan, la insulina NPH que ya no usamos afortunadamente, y están los análogos de insulina de acción prolongada. Ahí está la glargina que nosotros conocemos y también está la insulina de Temir, que es la que nosotros usamos, porque la que tenemos en el cuadro básico. Pero ¿qué hay con Degludec? Degludec viene siendo esta. Degludec es una insulina que tiene una duración del efecto de más de 40 horas. Es decir, es una insulina con una vida media ultra larga comparada con Detemir y Glargina, que es mejor que insulina Detemir, y dicho sea de paso, insulina Detemir es de Gludec, es del mismo dueño que de insulina Detemir. Esta es la presentación de insulina de Gludec. Es una insulina verde de tapón verde. Así la vamos a identificar. Lo ideal es que el paciente se aprenda el nombre. La realidad es que a veces no se acuerdan el nombre y luego aprenderse el nombre de Gludec o de Tresiba no va a ser tan fácil al principio. Yo les digo que es 3 veces el IVA y se lo aprenden fácilmente. ¿Cuáles son las características farmacológicas de insulina de Gludec? Que es una insulina basal. Recuerden, es lo más similar a la segunda fase de secreción de insulina, esa insulina que mantenemos circulando en sangre a lo largo del tiempo. Una vez que el paciente se la aplica, tiene un inicio de acción entre 30 y 90 minutos, que no nos es importante para lo que nosotros queremos, y ahora les explico por qué. No tiene un pico de acción, no es como insulina rápida que hace un pico y luego cae. Tiene una duración de la acción de 42 horas, más de 42 horas, pero tiene una vida media de 25 horas.
Y en este momento uno se pregunta, ¿es que la vida media no es lo mismo que la duración de la acción? Y la respuesta es no, son dos cosas distintas. La vida media se refiere al tiempo que tarda la concentración plasmática de la insulina en reducirse a la mitad después de que alcanza su máximo. Esto es el tiempo en que el cuerpo tarda en metabolizarla o eliminarla. ¿Ok? Eso es vida media. Tiempo de la acción es el tiempo durante el cual el medicamento produce su efecto farmacológico. En este caso, se refiere al tiempo que dura la insulina disminuyendo los niveles de glucosa. Entonces, tenemos una insulina con una duración de la acción muy larga, 42 horas, pero una vida media de 25, que es lo que me importa. Porque esto significa que yo voy a tener al paciente protegido, lo voy a tener insulinizado con una insulina basal durante 25 horas. Y esto tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir al paciente que le digo, se aplica el medicamento aquí, a la hora que el paciente decida, él empieza el efecto, alcanza su pico, no hay pico de acción, su efecto, la duración de la acción va a durar más de 42 horas, pero dijimos que a las 25 horas alcanza su vida media. Justo una hora antes, el paciente ya se está aplicando su siguiente dosis. Sin embargo, la recomendación es que el paciente se aplique insulina de Gludec o Tresiba, el nombre comercial, 10 unidades cada 24 horas, siempre a la misma hora. Si el paciente olvida haber aplicado la insulina, la recomendación es que en las siguientes 8 horas se aplique esa dosis que no se aplicó. ¿Ok? Si se la aplica a las 8 de la mañana, se le olvidó. Bueno, en cuanto sea posible, antes de 8 horas, por favor, que se la vuelva a aplicar la dosis y el siguiente día se la puede aplicar como lo hacía, lo venía haciendo regularmente, o si quiere cambiar de horario, también está bien. Los pacientes preguntan, esta insulina nosotros la usamos en la práctica privada, por eso es que la conozco. El paciente pregunta, oiga, ¿y a qué horas me la puedo aplicar? Cada 24 horas. Pero, ¿cuál es la mejor hora para aplicársela? Pregunta el paciente. Yo le regreso la pregunta. ¿Cuál es la mejor hora para usted para aplicarse insulina tresiva? Y me dice el paciente, antes de ir al gimnasio, porque es cuando me baño, no me gusta ponerme alcohol en la piel, me da comezón, me seco y me aplico la insulina. Muy bien. Me dice, pero oye, doctor, voy a ir al gimnasio. No importa. Usted puede ir a aplicarse la insulina, ir al gimnasio y regresar. ¿Me la puedo aplicar después del gimnasio? Se la puede aplicar después del gimnasio. No importa que no haya comido, no importa que no haya comido. ¿Por qué? Porque no es una insulina que tenga un pico. Es una insulina con una duración muy prolongada, con una vida media de 25 horas. Es una insulina basal. Esta es una insulina que emite a la segunda fase de secreción de insulina que nosotros producimos regularmente quienes no padecemos diabetes. ¿Ok? ¿Cómo es la presentación? A Istecali va a llegar esa presentación, una pluma en una caja. Y dice la caja que la pluma, perdón, que cada mililitro son 100 unidades y que la pluma presente contiene 3 mililitros. Entonces, son 100 unidades por mililitro. La pluma contiene 3 mililitros, por lo tanto, me aporta 300 unidades. Pero si yo tengo un paciente que se aplica 28 unidades, ¿qué voy a hacer? Bien fácil, seguramente ya lo hacen. Toman su calculadora, multiplican 28 por 30 y lo van a dividir entre 300. Bien fácil. ¿Por qué? Porque resulta que la pluma, una de estas, provee 300 unidades. Entonces, el paciente necesita 2.8 plumas, es decir, 3. Le doy las 3 porque podría yo estar subiéndole o bajándole un poco. Lo cito en 28 días y ya puedo cubrirle en caso de que el paciente haya intensificado el tratamiento. ¿Por qué? ¿Cómo se inicia? Son varios escenarios en el que nosotros podríamos indicar insulina de Gludec. Les recuerdo, es una insulina basal, es una insulina que va a sustituir a Detemir, es una insulina que viene con el tapón verde. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a iniciar si yo tengo pacientes que tienen 3 antidiabéticos orales, sitagliptina, metformina, dapaglifosina, pioglitazona o hasta glimepirida o glibenclamida y no alcanzan las metas de control? Es momento de iniciar una insulina basal.
cuánto se requiere de hemoglobina glicosilada para iniciar una insulina basal en pacientes con 3 antidiabéticos orales que no están en metas de control, más de 8. 8 o más ya debe ser intensificado. Y los de menos de 8 también podrían ser intensificados. Por eso, habría que individualizar cada caso y habría que definir cuál es la meta de control de ese paciente. Así lo dice la Asociación Americana de Diabetes, el Colegio de Endocrinólogos Clínicos. Y la pregunta es, ¿cómo voy a iniciar de Gludec? 10 unidades. 10 unidades en una sola aplicación al día. Esta insulina, dado su vida media tan larga y su mecanismo, efecto de acción es tan largo, que solo ocupamos una sola aplicación al día. No es aceptable, lo digo con mucho respeto, no tiene ningún sentido aplicar insulina de Gludec 2 veces al día. No tiene ningún sentido. Pero, ¿qué tal si la pluma no me alcanza a dar 50 unidades de insulina basal? Alguien con 50 unidades de insulina basal ya no debe estar en insulina basal. Primero, yo diría, oiga, ¿hace ejercicio? ¿Está haciendo la dieta? ¿Sí se toma el antidiabético oral? Bueno, si la respuesta es sí, ese paciente ya no es para insulina basal. Empezamos entonces con 10 unidades cada 24 horas. ¿A qué hora? A la mejor hora para el paciente, a la hora que sea más fácil para él aplicarse la insulina, a la hora que nunca se le olvide. Ese es el mejor momento. Ahora, ¿qué voy a hacer después de que le dejé 10 unidades de insulina? Recetamos 10 unidades cada 24 horas, siempre a la misma hora. Bueno, tenemos que monitorear la glucosa. Recuerden que las insulinas basales me van a ayudar a identificar cómo está la dosis dependiendo los niveles de glucosa en ayuno. Las insulinas basales sirven para que yo evalúe la dosis dependiendo de la glucosa de ayuno. Si yo tengo un paciente que tiene buen nivel de glucosas en ayuno, anda en 110 en promedio, pero tiene 180 después de desayunar o 200 después de desayunar, comer y cenar, no ocupa una insulina basal, ocupa una insulina rápida antes de desayunar, comer o cenar. Entonces, si yo tengo un paciente que le receté insulina de Temir, perdón, insulina de Gludec, yo tengo que pedirle al paciente que se monitoree la glucosa de ayuno. Cada 3 días yo voy a sumar los valores y voy a sacar un promedio. Yo quiero al paciente entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Si el paciente hace un ajuste, debería ser cada 3 días. Pero si el paciente logra estar dentro de meta, yo le digo, puede ser ajustes cada 5 días. Otro dato, dado que es una insulina basal, recuerden, esa insulina basal tiene un efecto sobre 24 horas, pero lo vamos a ver reflejado para fines prácticos con los niveles de glucosa en ayuno. Y hay un concepto, todo paciente que utilice insulina y que se despierta entre las 2 y las 3 de la mañana sin una causa aparente, tiene hipoglicemia hasta no demostrar lo contrario. Lo repito, todo paciente con diabetes que se insuliniza y se despierta entre las 2 y las 3 de la mañana, tiene hipoglicemia hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? En ese sentido, nosotros debemos tener claro que insulinizar, intensificar el tratamiento incrementa el riesgo de hipoglicemia. Aquel médico que no tiene pacientes que presentan hipoglicemia es porque no intensifica. Ahí le seguimos dando el mismo medicamento, la siguiente vez le cambiamos. Entonces tenemos que intensificar, pero hay que educar al paciente, hay que informarle de los beneficios de migrar a una insulina de este tipo, pero también los riesgos que implica. ¿Por qué? Porque no tenemos una dosis óptima, porque no hay una manera precisa de poder calcular la dosis de insulina que cada paciente quiere. Entonces, iniciamos con 10 miligramos. Decíamos que la meta, perdón, de glucosa para un paciente, un adulto mayor, en la mayoría de ellos, es de 80 a 130. Entonces, el paciente se está monitoreando la glucosa todos los días, cada 3 días saca un promedio. Si en el promedio el paciente tiene menos de 80 miligramos por decilitro, le voy a quitar 3 unidades. Si el paciente tiene entre 80 y 130, voy a seguir igual. Si el paciente tiene más de 130 de glucosa, le voy a subir 3 unidades. El método se llama 303 cada 3. Esto significa que cada 3 días saco un promedio y decido si voy a ajustar
o le voy a bajar a la dosis de insulina. Nadie debería aplicarse 10 unidades. Los últimos, hemos visto pacientes, mi comentario es porque hemos visto pacientes que se aplican Detemir desde hace 2 años, 10 unidades. Entonces, esto tiene que intensificarse, es un proceso dinámico, hay que intensificarlo regularmente porque muchos pacientes con degludec van a requerir menos dosis, dado las características de la insulina. No va a ser necesario tantas veces tener que ajustar y va a haber pacientes que van a requerir mucho menos dosis de lo que tomaban, se lo administraban anteriormente. También, en algunos adultos mayores, yo siempre le digo a mi pasante, mire, la meta es 80-130. Vamos a empezar con 10, pero vámonos despacito. En vez de subir o bajar 2, 3, vamos a subir o bajar 2. Y lo vamos a hacer cada 5 días. ¿Por qué? Porque no queremos incrementar el riesgo de hipoglicemia. Pero aquí la recomendación es que esto sea un proceso dinámico. Tenemos que estar evaluando al paciente. El paciente se debe estar monitoreando. Y en verdad yo creo que el hecho de informar que vamos a migrar una insulina de segunda generación, que el instituto está haciendo un esfuerzo porque esto es más caro que la previa, podríamos tener una buena oportunidad para informar al paciente que hay que hacer un back to basic, ¿no? Así como volver a empezar. Vamos a borrón y cuenta nueva. Hay que retomar el plan de alimentación, hay que retomar el plan de actividad física y hay que retomar el plan de automonitoreo. ¿Ok? Habrá pacientes, como decía, que esa dosis, esos niveles de glucosa de 130 podrían ser muy altos. Hay gente joven que podría andar entre 70 y 110. Hay quienes piensan que 70, 100. Está bien. Pero aquí lo importante es estar monitoreando al paciente, que el paciente se encuentre en una dosis óptima, como en este caso 202 cada 3 o 303 cada 3 o cada 5 días, como les explicaba. Por ejemplo, en este paciente que viene a la consulta, 3 días, miren cuánto trae, evidentemente está por arriba de 180, empezó con 10 unidades, le subimos a 13, bajó, y en ese caso le intensificamos otros 3, ahora vamos en 19, pero le tuvimos que aplicar 21 unidades. Pero ¿qué pasa si el paciente baja de 80? Bueno, nosotros tendríamos que disminuir la dosis de insulina. Por eso les digo, es un proceso dinámico, ¿sale? Sin embargo, degludec es para disminuir los niveles de glucosa en ayuna, no es para disminuir las glucosas postprandiales, después de desayunar, después de comer o después de cenar, ¿ok? Segundo escenario, cuando nosotros tenemos pacientes con diabetes tipo 2 que se encuentran con detemir, ¿ok? A esos pacientes, ¿cómo los podemos migrar? Hay varias formas. Una, si el paciente está con detemir y lo queremos migrar a degludec, si se aplica una sola dosis de detemir, la recomendación es disminuir un 10 o 20% de degludec. Por ejemplo, si el paciente se aplicaba 38 unidades de detemir, 38 es una dosis promedio, 38, y yo le voy a migrar a degludec, yo le quito un 20%. ¿Por qué? Porque ese paciente va a experimentar una disminución muy significativa porque estamos administrando una insulina basal de segunda generación y yo incluso me quiero ir con 30 y le informo a la paciente, ¿sabe qué? Vamos a usar una nueva insulina, ella va a ir a la farmacia, va a ver el dispositivo. Nosotros tenemos una enfermera fabulosa que le va a explicar cómo se utiliza el nuevo dispositivo y le va a hacer hincapié que esta insulina va a reducir más su glucosa con un alto perfil de seguridad, menos riesgos de hipoglicemia dado su vida media tan larga. ¿Ok? Si fuera un paciente con diabetes tipo 2 sin control glucémico, si ese paciente no está en control, yo me iría 1 a 1. Es decir, si se aplicaba 30 de detemir, lo migro a 30 de degludec. Pero tiene que monitorearse la glucosa, porque aún en esos pacientes sin control, los pacientes van a observar una disminución de los niveles de glucosa. Y recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Cómo sé que esto es tan bueno? Midiéndolo, ¿ok? Pero ¿qué pasa en pacientes que por alguna razón inexplicable, sin sentido, están usando detemir en 2 veces al día? Una aplicación antes del desayuno y una aplicación antes de la cena, lo cual es absurdo. No tiene ningún sentido aplicar 2 veces una insulina basal.
Esos pacientes que se aplican 20 y 20, no sé por qué se lo aplicaban así, pero hay muchos. Esos de 20 y 20, 40 unidades, yo diría, vamos a quitarle un 20% de esa dosis y esa dosis de 40, yo le voy a quitar 8 unidades y le puedo incluso ofrecer hasta 30 en una sola aplicación al día. ¿A qué horas? A la hora que sea mejor para el paciente. Hay pacientes que nos dicen, no, doctor, es que estoy muy bien y la verdad no quisiera correr riesgos. Y una vez que prueban insulina de Gludex, se dan cuenta que 30 era mucho, ¿ok? Pero eso es una experiencia que ustedes van a vivir. ¿Por qué? Porque lo van a experimentar, lo van a medir, vamos a reaprender, vamos a intensificar, vamos a disminuir y vamos a beneficiar al paciente y mejorar su calidad de vida. Y sobre todo prevenir complicaciones. Pero hay un tema muy especial, diabetes tipo 1. Nosotros en la clínica de síndrome metabólica hemos hecho gestiones para migrar pacientes desde hace un año de insulina de Temir a insulina de Gludec. Nos hicieron el favor de apoyar a pacientes específicos que no se encontraban en metas de control, que era difícil lograr la glucosa la glucosa de ayuno con insulina de Temir. Los migramos a insulina de Gludec con el apoyo del endocrinólogo. Ustedes no tienen idea, es una maravilla. Los pacientes con insulina basal tipo de Temir con diabetes tipo 1 que se aplican bolos preprandiales de insulina de acción rápida antes de desayunar, comer y cenar, disminuyen sus aplicaciones de insulina de acción rápida, disminuyen la dosis de aplicarse de Temir. ¿Cómo lo vamos a migrar? Si el paciente con diabetes tipo 1 está controlado, vamos a reducir un 10, un 20% la dosis de Detemir para migrar a Degludec. Si se aplicaba 40 de Detemir, el diabetes tipo 1, bueno, yo le quiero quitar el 20%, le voy a quitar 8 unidades, entonces le voy a aplicar 30. Le digo, ¿qué te parece si empezamos con 30? Vemos cómo se comporta la glucosa en ayuno, seguramente trae sensor, y empezamos a hacer ajustes y le explicamos el 303, ¿ok? Pero si el paciente con diabetes tipo 1, con insulina de Temir, está descontrolado, nos vamos uno a uno. Es decir, si se aplicaba 40 de Temir, lo migramos a 40 de Gludec. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar cómo los niveles de glucosa disminuyen por las características de la insulina, porque tiene una vida media muy larga y un mecanismo de acción o un efecto muy largo, de más de 42 horas. ¿Ok? Eso es algo que ustedes van a experimentar y lo van a observar mucho en diabetes tipo 1 y está padre porque podemos beneficiar al paciente. Sin embargo, una vez más, aunque sea una insulina de segunda generación, los cambios conductuales en el estilo de vida son necesarios. Esto no lo es todo. Hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si tenemos pacientes con diabetes tipo 2 que los tenemos con insulina basal y bolos preprandiales, aunque no tengan diabetes tipo 1, tenemos pacientes con diabetes tipo 2? ¿Cómo vamos a migrarlos? Si el paciente se aplica de Temir como basal, lo voy a migrar a Degludec uno a uno. Pero si el paciente se aplica bolos preprandiales, seguramente va a seguir el esquema. ¿Qué vamos a observar? Lo mismo que en diabetes tipo 1. El paciente va a ocupar menos bolos de insulina rápida y vamos a tener que hacer cambios en la insulina basal. ¿Ok? ¿Qué hay con poblaciones especiales? ¿Es segura en adultos mayores? La insulina de Gludec es la insulina basal ideal para adultos mayores. Y eso no quiere decir que se lo vamos a aplicar a todos. Eso quiere decir que si yo decido o el paciente requiere una insulina basal, yo me voy a ir, empiezo con 10 y tenemos que hacer evaluaciones cada 3 días o cada 5 días según sea el caso. ¿Está aprobado su uso en mujeres embarazadas? ¿Está aprobado su uso en mujeres embarazadas? En personas o pacientes con enfermedad renal crónica, incluso hasta menos de 30 mililitros minuto. Afortunadamente es una población muy pequeña de personas que tienen enfermedad renal crónica y que requieren insulina. En pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, don Chuy, que ya tuvo una isquemia cerebral transitoria, doña Chuyita, que tiene 2 stents, con ellos sí hay que irnos también con cuidado. Sin embargo, Degludec es una insulina segura, no incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares. Lo que sí incrementa el riesgo, recuerden aquello de un estudio que se llamaba DOP,
En aquel estudio querían evaluar si bajar la hemoglobina glicosilada disminuía el riesgo de eventos cardiovasculares, macrovasculares, y ellos observaron en el estudio que en la medida que la hemoglobina glicosilada bajaba, el riesgo se disminuía. Pero llegó un momento en que la hemoglobina glicosilada estaba tan baja que el riesgo de eventos cardiovasculares se incrementaba. Por esa razón habría que estar simplemente atentos con esa población. ¿Estamos? Esa es la parte de la insulina basal, la insulina verde, el tapón verde, la insulina que se aplica una sola vez al día. Miren, conociendo las características de degludec, si evalúan un expediente y ven que hay dos aplicaciones de insulina degludec, no se justifica. No justifica nada, absolutamente nada, dos aplicaciones de insulina degludec. Si hay necesidad de aplicarlo dos veces, es porque la pluma ya no da para aplicar un solo piquete. Esta pluma es de 50. La nueva que nos van a otorgar a nosotros da 80 unidades, pero 80 unidades de degludec es mucho. Entonces, si es mucho, yo tendría mejor que migrarlo a insulina degludec aspártica, Rysodec, la insulina azul. ¿Qué es Rysodec? Es el equivalente a Novomix, 70% de insulina basal, 30% de insulina rápida. Es lo que más semeja como, por eso se llaman análogos de insulina, insulina humana. Es lo que más semeja a la secreción de insulina. La primera fase de secreción de insulina cuando comemos y la segunda fase de secreción de insulina de degludec. Pero como tenemos una insulina tan potente con una vida media de 25 horas y una duración de la acción de más de 42 horas, es una chulada. Perdón por la expresión, pero ahora tenemos insulina moderna, análoga de segunda generación, ultra rápida. Su inicio de acción es a los 10 minutos. Y desde ahí hay un tema. Insulina Novomix se recomendaba antes del desayuno y antes de la cena. Aspart de Gludec, aspártica, Rysodec, debe aplicarse junto con los alimentos. Y ahora explico esa parte. El pico lo va a alcanzar a la una hora y media. ¿Por qué? Fíjense la vida media cómo alcanzó y empieza su disminución, pero la duración de la acción es de 3 a 5 horas. Entonces tenemos una insulina muy semejante a la secreción humana cuando comemos. Por eso, la insulina degludec aspártica Rysodec es una mezcla de dos, pero no están mezcladas, están en el mismo contenido, pero no mezcladas entre sí. Degludec, 70% es un diexámero. Ese diexámero se administra y se deposita en el tejido adiposo subcutáneo, ¿ok? Mientras que los hexámeros de la acción rápida, que son el 30%, empieza hasta los 10 a 30 minutos su biodisponibilidad. En ese sentido, la importancia de aplicarse la insulina de manera junto con los alimentos. ¿Cómo viene la presentación? Igual, una pluma por caja. Cada pluma, cada mililitro son 100 unidades. La pluma tiene 3 mililitros, son 300 unidades. Si un paciente con diabetes tipo 2 que se aplica 34 unidades en la mañana y 21 en la tarde, son 55 unidades al día. Entonces, el paciente, yo tengo que calcular si ocupa 55 unidades en un mes, 55 por 30, me da 1650. Pero yo lo voy a dividir entre 300 porque son las unidades que tiene cada pluma y me tocan 5.5 plumas. ¿Qué hacemos? Miren, todos estamos en el mismo barco. Yo estoy en una clínica de síndrome metabólico. Yo no soy funcionario en Cali. Nadie me dijo que tendría que compartir este dicho, pero yo creo que esto es también un acto de responsabilidad profesional. Si el paciente tiene en su casa una pluma, yo le doy 5, le tocan 5.5. Si yo voy a intensificar, pues le digo, ok, le doy 6 porque vamos a empezar a subir. Si tengo el paciente estable, le digo, le otorgo 5 y la siguiente vez le tocan 6 para completar los 2 meses y estamos bien. Estamos haciendo un uso razonado de la insulina, porque esto es más caro incluso que insulina Novomix. Desde luego, en un proyecto de mejora, es decir, que hemos mejorado la insulina, vamos a tener ahorro a largo plazo, mediano y largo plazo. ¿Y cuáles son los escenarios para insulina degludec aspart, Rysodec? Bueno, primero, en pacientes con diabetes de primer inicio que nunca han sido tratados con
insulina, o pacientes que les estamos informando que padecen diabetes, que vienen a la consulta y tienen 10 de hemoglobina glicosilada y 300 de glucosa, o una glucosa capilar de 400 y síntomas de hiperglucemia con fase catabólica o cetonuria. Empezamos con 10 unidades cada 24 horas. 10 unidades, igual que de Gludec, igual que de Temir. 10 unidades. ¿A qué hora se lo va a aplicar? El productor dice que con la comida principal. ¿Pero qué creen? Le pregunté a varios pacientes cuál era la comida principal. Un paciente me decía que el desayuno, otro me decía que no, que la cena, y yo suponía, y el productor supone que es la comida principal, la del mediodía. En este caso, no hay que suponer, el alimento se debe aplicar una sola vez al día, para este caso, una sola vez al día, junto con la comida más abundante, porque recuerden que hay un 30% de insulina de acción rápida. Pero entonces, otro escenario, si yo tengo pacientes con 3 antidiabéticos orales y fuera de meta de control, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar 10 unidades. ¿Por qué? Porque tiene una hemoglobina glicosilada arriba de 9, porque está en una fase catabólica, porque tiene cetonuria, porque tiene hiperglucemia postprandial. Ok, lo tengo con 3, sitagliptina, metformina, pioglitazona. Pero si usas sulfonilureas, glimepirida, glibenclamida, tengo que retirar la glimepirida y la glibenclamida. No tiene ningún sentido estar administrando tal medicamento. ¿Cómo se receta entonces? Aplicar 10 unidades subcutáneas cada 24 horas junto con la comida más abundante. Si la comida más abundante del paciente es el desayuno, está bien, con la comida principal al mediodía o la cena. Entonces, habría que definirlo con cada paciente. Otro escenario, pacientes con diabetes tipo 1. Esos pacientes con diabetes tipo 1 que están controlados, que son muy proactivos, que hacen dieta, que hacen ejercicio, van al gimnasio, lo tenemos con una dosis muy bajita de insulina. ¿Sería posible migrarlo a insulina Ryzodec? Es posible. Recuerden que la insulina Ryzodec se lanzó al mercado como la insulina que se puede administrar una sola vez al día. Entonces, si yo tengo un paciente con diabetes tipo 1, lo que voy a hacer es que le voy a dar de Ryzodec el 60 o 70% de los requerimientos totales diarios de insulina. ¿Qué es eso? Bien fácil. Miren, si el paciente se aplicaba 22 de Temir como insulina basal y en el día en promedio se aplicaba 12 unidades de insulina de acción rápida, bueno, el paciente se está aplicando 34 unidades. Entonces lo voy a migrar a 60 al 60-70% de insulina Ryzodec. ¿Ok? En ese caso, yo decido si lo doy 60 o 70%, que sería el 60% de 34 unidades, le doy 20.4, 20 o 21 o 24 unidades. Pero el paciente debe monitorearse antes del desayuno y antes de la cena para garantizar que esté bien controlado. ¿Ok? Y podría requerir a lo mejor bolos preprandiales, pero por lo menos ya es una sola dosis de insulina Ryzodec una vez al día. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a cambiar desde otras insulinas? Vamos a suponer un escenario. Si tengo un paciente controlado con Novomix 2 veces al día, pero yo quiero valorar la posibilidad de migrarlo a monodosis de Ryzodec, puedo hacer lo mismo. Le voy a quitar un 10, un 20% de su dosis total y aplicar en una monodosis. Vamos a suponer que este paciente tiene 20 y 10, son 30. Entonces yo le puedo quitar 4 unidades, 26 y se las aplico en una sola vez al día. ¿Cuál es la intención? Mire, la realidad es que muchos pacientes no se aplican la insulina 2 veces al día. Creemos que aplicarlo una sola vez al día con la comida más abundante podríamos tener mejor apego a largo plazo, menos riesgo de complicaciones macrovasculares, menos riesgo de enfermedad renal crónica, menos riesgo de desenlaces mortales por todas las causas. En ese sentido, creemos que es posible migrar a monodosis. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría al paciente sin metas de control en tratamiento con Novomix que se aplican antes del desayuno y antes de la cena? ¿Cómo lo vamos a migrar a Ryzodec? Uno a uno. El paciente se aplica 20 de Novomix antes del desayuno y 10 de Novomix antes de la cena. Ok, vamos a migrarlo uno a uno.
20 junto con el desayuno y 20 junto con la cena. Es decir, debe ser con el alimento. ¿Ok? Va a pasar algo si se le aplica antes, no, pero la recomendación es que pudieras beneficiarse más si se aplica junto con. Recuerden que el efecto es entre 10 y 20 minutos y queremos crear una nueva cultura. Sin embargo, se requiere que el paciente se monitoree la glucosa capilar antes de desayunar, después de comer o antes de cenar o después de cenar para ver cómo se comporta. Recuerden, nosotros evaluamos en Rhizodec el efecto de Degludec o la insulina basal en ayuno y cómo evaluamos el 30% de la insulina rápida después de desayunar, después de comer y después de cenar. Entonces, es nuestra forma de evaluar cómo está un paciente. Un ejemplo, aquí hay un error, perdón. Si yo tengo un paciente con un esquema basal bolo y lo quiero migrar a monodosis, si el paciente se aplica 22 de detemir antes a una sola vez al día y también 12 unidades de bolo rápido, miren, son 34. ¿Qué hago? Le aplico 34. Es decir, lo que se aplica en promedio en un día, se lo voy a aplicar una sola vez con la comida más abundante. ¿Ok? Y ustedes podrán decirme, ¿sabes qué, Andrés? Está muy complicado, necesito que me envíes el documento quiero que me imprimas, por favor, los escenarios y me pasas tu WhatsApp para ver si tengo dudas y lo podemos hacer juntos sin problema. ¿Quieren no preocuparse? No se preocupen, podemos calcular la dosis de insulina como lo hicimos al principio. Es decir, unidades por kilogramo de peso, lo dividimos entre 3, 2 tercios con el desayuno, 1 tercio con la cena. Y eso nos quita el pendiente sin saber si estamos haciendo lo correcto. Y en este caso, fíjense, un paciente con diabetes, 36 unidades al día. Puedo fraccionarlo en tercios, 2 en la mañana, 1 en la tarde, pero este es tan poquito que bien valdría la pena en una sola dosis. ¿Ok? Esto es una forma de ajustar la dosis de insulina, se lo vamos a compartir, la presentación se lo vamos a compartir. Hemos mejorado los escenarios en la medida que escuchamos sus opiniones, pero sí creemos que esta nueva tipo de insulina, si en el caso de Rhizodec, que es una insulina basal prolongada y una insulina 30% de rápida, permite cubrir tanto el perfil basal como la demanda postprandial. Aún así, hay pacientes que van a requerir dosis con el desayuno y dosis con la cena. O si yo logro llevar un paciente en monodosis con la comida más abundante, habrá quien requiera una dosis de basal bolo preprandial, quizá más con la cena que con el desayuno. En conclusión, la insulina Rhizodec se puede administrar 1 o 2 veces al día con la comida más abundante y la hora de administración puede ser 1 vez al día, pero se puede cambiar siempre y cuando sea la comida más abundante. Si al paciente que se le aplica al mediodía porque es su comida más abundante se le olvida, no pasa nada, se lo aplica con la cena, que también sea una comida junto con la comida, y el siguiente día vuelve a su horario habitual. ¿Ok? Este es un documento de la Asociación Americana de Diabetes que dice manejo de la hiperglicemia en diabetes tipo 2 con un enfoque centrado en el paciente. El documento es muy interesante, habla que los riesgos potenciales asociados a la hipoglicemia, pero también habla de la importancia que el paciente adopte el cuidado, el autocuidado de su enfermedad, los cambios conductuales en el estilo de vida, dieta, ejercicio y además el monitoreo de su glucosa para ajustar. ¿Qué creo que valdría la pena hacer? Hacer talleres de ajustes de dosis de insulina basal, talleres de ajustes de insulina Rhizodec. Si estamos haciendo un esfuerzo institucional, bueno, la medida de prevención de cambios conductuales en el estilo de vida, así va a ser. Ayer platicaba con el director de mi unidad y le decía, oye, pues vamos a juntar pacientes, vamos a agrupar los grupos, enseñarlos cómo ajustar insulina de Degludec y enseñarles cómo ajustar insulina Rhizodec para que ellos tomen la decisión y nosotros solo validemos. Pero también reforzar que aunque sea una insulina de segunda generación, nueva, moderna, cara, y que estemos haciendo un esfuerzo como institución, porque nadie la tiene localmente, bueno, creo que valdría la pena retomar los cambios en el estilo de vida, la dieta y el ejercicio. ¿Ok? Yo estoy en la clínica de síndrome metabólico. Esta es la extensión
por favor, mándenos un aviso, pregúntenos. Este es mi teléfono de WhatsApp y celular. Mándenos WhatsApp. Miren, un día un paciente estaba yo llegando al aeropuerto internacional de la Patagonia, el último destino terrestre donde hay casas, etcétera, y suena mi teléfono y es Felipe, un paciente al que le propuse que comprara, tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica y le gusta la mantequilla. Le dije, vaya a Walmart y compre mantequilla que no es mantequilla, es líquida, huele, parece y sabe a mantequilla, pero no es mantequilla, no tiene colesterol, ni grasas saturadas, ni grasas trans. Ok, pero estando Felipe ahí, se dio cuenta que había dos tipos de insulina y me habló para comentarme que había una insulina amarilla, perdón, una mantequilla amarilla y una mantequilla azul, frasco azul de Parway, era la marca. ¿Cuál era mejor para él? Y le dije, Felipe, gracias por hablarme. Mire, primero yo no sabía que había otra mantequilla, aparte del envase amarillo, y creo que va usted a tomar la que le guste más. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál está más barata? Esa toma, pruébela y si no le gusta, probamos la otra. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad de aprender. No crean que lo sé todo. Me gusta leer, leo mucho, me gusta investigar, pero creo que si ustedes nos compartimos entre nosotros los casos clínicos, podríamos tener la oportunidad de aprender juntos. ¿Ok? Entonces, es una buena oportunidad para platicarnos y, no sé, dudas, ideas, propuestas, etcétera. Doctora Galilea. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Primero, por parte de la Dirección de Educación y Calidad en Salud y la Dirección de Atención Primaria, agradecemos bastante que nos acompañe con este tema, con este ajuste que vamos a tener en cuanto a insulinas y nos proporcione las herramientas necesarias para que todo el personal operativo lo pueda Gracias. realizar con más confianza. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Igual para comentarles, el 4 de diciembre habrá otra plática igual en modalidad híbrida, tanto presencial como virtual. Así que ahí aprovecharemos y reforzaremos el tema, o también para el personal que no haya tenido la oportunidad de asistir el día de hoy, ¿no? Y también el día de ayer. No sé si por el momento ahorita tengan alguna duda, algún caso en específico que hayan tenido, que quieran compartir. Adelante. ¿Ninguna duda? Qué bueno. Es Muy bien. bueno. Igual si quiere, doctor, retomamos algunas de las dudas que Sí, claro, salieron, de ayer. surgieron el día de ayer. Claro que sí. Por ejemplo, el día de ayer preguntaban qué se hace en casos de pacientes con enfermedad renal crónica que sean monorrenales, cuál sería como el ajuste o la titulación que se tendría que manejar con ellos. Ujú. Yo soy monorrenal y eso significa que si yo usara insulina, el ajuste sería igual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto Degludec como insulina Ryzodex son una insulina segura para pacientes con enfermedad renal crónica. Y si es monorrenal, bueno, el riñón presente debe tener capacidad para cumplir las funciones en ausencia del otro. Hay estudios de seguridad en pacientes con diabetes con tasas de menos de 30 y afortunadamente es una población muy pequeña que afortunadamente bueno, se autocompensa, ¿no? Pero no hay peligro de que el paciente haga hipoglicemia. Donde sí tendríamos que estar atentos es en pacientes adultos mayores. Sin embargo, les recuerdo, es una insulina extraordinariamente segura, es el ideal para adultos mayores y eso no sustituye el estar monitoreando la glucosa capilar. Los pacientes adultos mayores, fíjense, lo reciben muy bien. Incluso esto que voy a decir no es lo correcto, pero tengo pacientes adultos mayores también con aplicaciones B-Days, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y la insulina está tan larga a lo largo del tiempo el efecto que así se mantiene, pero eso no tiene sentido. Disculpen, cancelo mi comentario. Sí. Muy bien. Otra pregunta que comentaban era si, igual en el caso como Glargina, de Temir, si también favorecían el aumento de peso. Ok. Mire, el comparador en este caso de Gludec como insulina basal es Levemir. Levemir demostró que no incrementaba el peso comparado con Glargina. Hay estudios en cuando lanzaron al mercado la insulina lenta llamada Detemir. Detemir demostró que era superior en el control a Glargina y que no incrementaba el peso y que además el riesgo de hipoglucemia
era bajo. Bueno, Degludec es superior al Levemir. No va a incrementar el peso, no va a producir hipoglicemia o el riesgo de hipoglicemia es muy bajo. Ayer me decían, ¿y Rysodec? Bueno, imagínense si ustedes tienen un paciente con 10 o más de hemoglobina glicosilada, con 500 después de comer, que ha perdido peso, que tiene cetonuria y que está deshidratado, que se levanta 5 veces a hacer pipí en la noche, le empezamos con Rysodec y de repente la glucosa empieza a bajar. Viene a la consulta y ¿qué creen? Subió de peso. Eso es un dato que nos indica que el paciente está controlándose. ¿Por qué? Porque finalmente pues estamos proveyendo insulina a un cuerpo que lo necesita. La insulina tiene un efecto anabólico y es un efecto positivo esperado. Sin embargo, en relación a la insulina para ganancia de peso, no es una insulina que va a producir ganancia de peso, habría que buscar otras causas. Sin embargo, también hay que reforzar la dieta en el ejercicio. ¿Les parece? Bien. Otra de las preguntas que justamente ahorita están haciendo en el chat y que también tenían esa inquietud del día de ayer es si se va a poder indicar lo que o prescribir lo que es esta insulina también en primer nivel o solo con especialistas y síndrome metabólico. No, esta insulina, no lo dije bien al principio, pero viene a sustituir insulina Novomix, la Rysodec, y insulina Degludec viene a sustituir a Detemir. Entonces, esto es para todo nivel de atención. Así fue la indicación que nos dio la doctora Carrillo. Todo mundo lo vamos a poder recomendar. Recuerden que van a ir pacientes a su consulta. Antes de recetarla como estaba previamente, tal vez valga la pena repasar cuánto voy a dar de Degludec y cuánto voy a dar de Rysodec. ¿Qué es importante? Nosotros vamos a compartirles estos escenarios, les vamos a compartir la monografía del producto, les vamos a compartir estudios clínicos que hablan de no inferioridad contra Levemir, que es el referente para Degludec, que no inferioridad para Novomix, en los temas de ganancia de peso, la dosis máxima recomendada. Les decía que esta pluma tiene hasta 80, pero si yo tengo un paciente con una insulina basal que se aplica 80 unidades, yo creo que el paciente debería ser migrado a una premezcla. Y si el paciente en premezcla está en dosis alta, pues nos habría que investigar si realmente se le aplica o si está tomando bien sus medicamentos o si está o no haciendo plan de alimentación y actividad física. Bien. Otra pregunta que está en el chat por parte de la doctora Carrillo es si nos podría comentar las dosis máximas en monodosis de ambas insulinas. Sí, no hay una dosis máxima. Fíjese, ayer nos preguntaron, lo revisé, no hay dosis máxima. Es justo lo que les decía, lo que dice el productor, que aunque viene titulado 80 unidades, la recomendación sería es que si el paciente no se encuentra en metas, si a pesar de insulinizar con una insulina basal no se encuentra en metas, el productor dice revise o repase con el paciente la adherencia al tratamiento centrado en el paciente, es decir, dieta y ejercicio. Si no está en meta, lo migramos a Rysodec. Si aún así la pluma le da 80, a mí me parece que 80, después de 80 unidades ya habría que revisar con el paciente si realmente tiene cambios en el estilo de vida. Voy a revisar si el productor dice exactamente una dosis, pero donde he revisado, donde tengo conocimiento, no hay una dosis tope, porque cada quien tiene necesidades distintas. Es como más el pensar que yo tengo que hacer cambios en el tratamiento y reforzar los cambios conductuales en el estilo de vida. Y otra pregunta que se comentaba era en este caso de lo que es la presentación de aspartica con Degludec, si tenía alguna contraindicación con el ejercicio o con alguna interacción con otros medicamentos. Bueno, si nosotros vamos a usar insulina basal, no pasa nada. Se administra a cualquier hora del día, incluso en el gimnasio, saliendo del gimnasio. Ahí no hay ningún problema. Como en Rysodec tenemos 30% de insulina de acción rápida y que va a tener un pico, un efecto a los 10 o 20 minutos, por eso se recomienda que se administre junto con la comida más abundante. Ahí sí debe administrarse con la comida más abundante. ¿Qué pasa con muchas pacientes? O sea, le aplican la insulina, están apenas preparando la comida, llega el nieto, le recibe una llamada, publican algo en TikTok, quiere ir a ver qué fue lo que publicaron y el paciente lo tenemos al rato temblando, ¿no? Porque está haciendo hipoglicemia. La recomendación sería, si es en monodosis, una sola dosis al día para promover el apego con la comida más abundante. Y me quedo con el tema de buscar la información si hay una dosis tope, pero creo que más esa reflexión
de que si no estoy alcanzando las metas de control, tengo que migrar al paciente a terapia a insulina en premezcla o bifásica. Ya estamos casi por terminar, pero sí, otra observación que hizo el día de ayer que me gustaría igual que compartiera sobre las puntas, las agujas que están preparadas para lo que es la pluma. Sí. Miren, una característica de este dispositivo es que este dispositivo ya no sale el pivote hacia afuera, que ya no sale. Yo lo estoy avanzando y ya no sale. Los pacientes tienen que colocar la aguja de la marca Novofine, que es propiedad del mismo dueño de la insulina. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Miren, yo le presiono, como les mostraba al inicio, le mantengo presionado. Ya no tiene el paciente que presionarse para promover el depósito de insulina en el cuerpo. Entonces, es una ventaja. La dosis que se está diciendo la pluma que va a proveer es lo que se provee. Pero hay otro problema. Resulta que algunos pacientes no iban a la consulta o no le informaban al de farmacia que no tenía agujas, compraban otro tipo de agujas que también embona. Pero encontramos que hay pacientes que la insulina se quedaba entre el receptáculo de la aguja y en esta parte porque no embonan adecuadamente. ¿Cuáles son las agujas ideales para este tipo de plumas? Aunque es un embonio universal, deben ser Novofine. Y esas agujas se las vamos a proveer, o sea, las hemos proveído siempre al momento de otorgar la insulina. Istecali tiene un acuerdo con la industria, el dueño de esta insulina, para que nos provean las agujas. Y hay que tener cuidado con eso porque pues debemos hacer un uso razonado también de las agujas porque luego de repente escasean un poquito y lo ideal sería proveer agujas con esas características. Muchísimas gracias de No, nuevo, doctor gracias. Núñez. Igual si por el momento no hay ninguna otra pregunta en el chat o que tengan algo más que comentar, por el día de hoy terminaríamos lo que es esta sesión. Esta sesión fue grabada, entonces la compartiríamos lo más pronto con las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir. Vamos a ver, igual como comentaba el doctor, otras posibilidades de compartirles la información, otros medios diferentes. Y pues nada más recordarles que hay que tomar la lista de asistencia para ver si hay algún personal que no fue capacitado en estas sesiones, ¿no? Tenemos todavía la oportunidad para el 4 de diciembre. Así que les agradezco mucho a todos por su atención, por su asistencia. Cualquier cosa, igual seguimos en contacto. Que tengan muy Muchas bonitos días gracias. a todos y muchas Hasta luego. gracias, doctor. Hasta luego.